Ok, pues buenos días, Tim. Muchas gracias por darme la oportunidad de darles esta pequeña presentación, que es una guía básica técnica de PLD, que es prevención del lavado de dinero. Después nos mandas la presentación porque ¿Sí? no vemos bien. Igual le hago un poquito más grande. A ver si... Okay. ¿Nos vas a explicar esa hojita del beneficiario controlador? Sí, también se las voy a explicar con mucho gusto. ¿No le hayas? Ok. O sea, como que no entiendo cuál es la importancia de eso. Mucho. Sí, voy a platicarlo casi al final, qué es el beneficiario controlador y cómo identificarlo plenamente, porque el beneficiario controlador no solamente no solo hay un concepto, hay varios conceptos en lo que es el beneficiario controlador. La palabra es beneficiario controlador. Ahora te lo explico. Ok, bueno. Voy a hacer la presentación bastante técnica porque, bueno, ustedes año con año toman las capacitaciones que les da tanto AMPI como Centro 21 sobre prevención del lavado de dinero. Y siempre les explico lo mismo, ¿no? Qué es la prevención, el fundamento, el reglamento, y como que siento que es mucha teoría. Entonces esto voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible para los agentes. Los que se tienen que preocupar más son los brokers de las agencias inmobiliarias, que son los que tienen la responsabilidad ante las autoridades. Y bueno, ustedes también dentro de la agencia son pues obligados solidarios porque, bueno, ni modo que dejen a su broker abajo en caso de un incumplimiento, ¿no? Bueno, ustedes saben por qué la broker, en este caso Marilé, les pide entregarle un expediente único a Diana para liberarle sus comisiones. ¿Será nada más porque son políticas internas de la empresa? ¿O porque la broker... La Diana hasta para más el cuello. ¿O porque la broker dice, no, les voy a pagar hasta que me lo entreguen? ¿Porque Diana dice? Porque no paga la Diana, si no le pasa el por una posible auditoría. Exacto, por una auditoría. Sí. Hay un fundamento legal del por qué el broker pide eso, ¿no? Que es la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de posiciones, que es la ley PIORPI. Y su reglamento. Esta misma ley nos dice en su artículo 17, inciso 5, cuáles son las obligaciones y quiénes son las personas obligadas a cumplir con esta ley. En este caso son las agencias inmobiliarias. Y dice nada más así el artículo: la realización habitual o profesional de actividades de construcción o desarrollo de bienes inmuebles, así como intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre bienes en los que se involucran operaciones de compraventa. O sea, agencias inmobiliarias que se dedican a la intermediación de bienes inmuebles. Ok. ¿Cuáles son las obligaciones principales de las agencias y los agentes? Primero, y uno de los más importantes, es integrar el expediente único, que es el que le entregan a Diana, que tiene que llevar toda la información de los clientes o usuarios. Hay algunas instituciones que te dicen que nada más tienes que identificar a tu cliente. Yo les recomiendo que identifiquen a todos los involucrados, tanto la parte compradora como la parte vendedora y representantes legales, ya sea del comprador o del vendedor. No tienen que identificar a instituciones financieras. Eso ya tienen su expediente único ante las instituciones, ante la UIF, ante Hacienda, etc. Darse de alta y registrarse ante el SAT. Esto no me refiero a que tengan su RFC y que tengan un régimen. Esta obligación es para la agencia inmobiliaria. La agencia inmobiliaria se tiene que registrar ante la página de la Unidad de Inteligencia Financiera para poder dar los avisos pertinentes cada que hay una transacción. Esos avisos se dan 17 días al mes siguiente, antes del 17 de cada mes. Y los tiene que dar, en este caso, pues Marilé o su representante. De aquí dice presentar los avisos mensuales ante la UIF. Resguardar la documentación e información con un plazo mínimo de 5 años. Esta información es la que les comento, de las identificaciones, identificar plenamente tanto a comprador, tanto a vendedor, representantes, etc. Todo eso se entrega en el expediente único y se tiene que archivar 5 años. De preferencia tenerlo físico y en digital. Si lo tienen en un drive,
donde tenga acceso la agencia inmobiliaria para que en caso de revisión puedan entregar tanto el expediente físico, tanto el expediente digital. Y ahorita les voy a explicar qué requisitos tiene que tener este expediente y que tiene que cumplir ustedes y que tienen que recabar la información. Facilitar visitas de verificación. También esto es una obligación por parte de la agencia. Si llega a venir la UIF o alguna autoridad del SAT para hacer una revisión y pedir los expedientes, pues una auditoría siempre es muy complicada, pone muy nerviosas a todos los involucrados, pero hay que tratar de ser siempre amables, darles el acceso a las personas, obviamente si vienen identificados y vienen con una orden. Se les da el acceso con respeto, se les entrega los expedientes y lo hacen mucho mejor porque en caso de que no les quieran dar acceso a los agentes de la unidad de inteligencia financiera o cualquier persona del SAT, pues podrían incurrir en multas y está más complicado. Y que también es muy importante contar con manuales internos. La agencia tiene que tener a una persona encargada de capacitar a cada uno de los agentes, tanto como a los brokers, tener manuales de cómo se tiene que identificar a las partes, cómo se tienen que dar los avisos, y cómo tenemos que dirigirnos para poder cumplir con todas estas obligaciones que nos pide esta ley. Y ahora nos vamos a ir. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta sobre las obligaciones? No. Ok. Bueno, yo saqué como un número de 8,025 más, como 900,000 pesos. Sí, más o menos. Sí, lo mejor es reportar todas las operaciones. Y aparte, bueno, pues no hay muchas operaciones de... No, no, sí. Exactamente, sí. Y si hay, me avisen, a ver si me compro una de esas. Me lo voy a aprender, amigo. Es el checklist que tenemos aquí. Sí, Sí. o sea, el checklist que tiene ya Diana fue precisamente a partir de que agarraron una capacitación para hacer todo esto de los manuales. Que me pongan manual. Yo tengo una pregunta. Gracias a Century 21, cada vez que se cierran cualquier operación, y como Century 21 factura, hacen sus reportes pertinentes al SAT y al WIF, ¿no? Pero yo tengo entendido que si estás como persona física empresarial y tienes tu contador y todo, cada vez que cierras una operación, esa persona física con actividad empresarial tiene que hacer un reporte, ¿es correcto? No, solamente la agencia, o sea, el broker de la agencia es la persona que tiene que dar el reporte o el aviso a la unidad de inteligencia financiera. En este caso, ustedes como agentes no están obligados a mandar esos avisos. Únicamente... Sí, no. Bueno, puede ser una persona física, agente independiente. Una persona física independiente. No tengo en la mente un agente que sea como independiente. Esa persona, como recibe la comisión y no reparte, se la queda él, esa persona sí tiene que dar el aviso. En este caso, pues Century 21 Ocean Realty SADCB es la persona que tiene que mandar los avisos. Si sabes que te comías el papel completo y tú facturabas, ¿no? Yo creo que sí, exacto. Sí, exactamente. Si es tu operación habitual y lo haces de manera independiente, entonces tienes que cumplir con todas las obligaciones que te mencioné anteriormente. Y bueno, nos vamos a la parte técnica y una de las más importantes para ustedes como agentes inmobiliarios, pues que es obligación y que les piden los brokers que cumplan, ¿no? Identificar a los clientes y a los usuarios. ¿Cómo se identifica a una persona? Tanto persona física mexicana, extranjera, persona moral mexicana, persona moral extranjera y fideicomisos. Se los voy a poner aquí muy detallado y también les voy a compartir esta guía para que conozcan qué documentación se les tiene que pedir a los clientes. Obviamente lo principal pues es la identificación oficial vigente. INE, puede ser INE o pasaporte y licencia. Los oficiales, ¿no? Sí, si se pueden identificar con el INE mucho mejor, si no es pasaporte y licencia, no pasaporte o licencia. La cédula profesional. ¿No? Sí, también funciona. Sí, pero en caso de que sea otro documento que no sea el INE, te van a pedir dos identificaciones, pasaporte y cédula, licencia y cédula profesional, etcétera, ¿no? Cartilla de servicio militar creo que también funciona. Sí, siempre y cuando tenga tu foto. La militar. Sí. Si está casado, pues el acta de matrimonio. Ahí nada más aplica si está casado. Exactamente, ya sea nacional o en el extranjero.
¿Qué más? Comprobante de domicilio, RFC y CURP. El RFC me refiero a la constancia de situación fiscal. Ay, ve, estoy grabando aquí. Igual te lo paso. No te preocupes. Perdón, ¿me dices? El RFC no mayor a cuánto tiempo, ¿qué vigencia? Ahorita les explico esa parte de la vigencia de los documentos. Está más abajito. Pero bueno, en sí el comprobante de domicilio, RFC y CURP tiene que tener una vigencia de por lo menos 3 meses antes a la fecha del cierre. O sea, si cierran el 30 de diciembre, pues el comprobante de domicilio, constancia de situación fiscal y CURP por lo menos tiene que venir con fecha de 30 de septiembre. Y también el CURP es muy importante. Ya ven que en el CURP hay una parte donde viene la fecha. También hay que fijarnos de que sea, sí, el CURP también. Y, ¿mande? Pues cada vez que lo bajas. Cada que lo descargas, se actualiza la fecha. Pues ya sabemos. Es requisito, pero sí. Ah, bueno, no, de hecho sí cambia. Sí, cuando falleces, aparece una leyenda, dada de baja por defunción. Que también es muy importante, por ejemplo, si tienes un cliente que, por ejemplo, viene un apoderado legal contigo, te dice, oye, yo tengo la propiedad de X cliente y me gustaría venderla. Pues le tienes que pedir toda su documentación. Y esto ya es un consejo técnico, ¿no? Para sus próximas operaciones. Llega el apoderado legal, te dice, quiero vender la operación de tal persona. Descarga el CURP, porque en el CURP te vas a dar cuenta si la persona sigue viva o no. Así me pasó una vez en una notaría. Llegó un apoderado que quería donarse a sí mismo una propiedad del papá al hijo. Y descargué la CURP del papá y decía dada de baja por defunción. Sí. Y resultó que el poder era falso, que la CURP ya estaba de baja porque el poder se hizo después de que falleció. O en algún momento, digo, en alguna circunstancia de la vida tienes que cambiar tu curva. En el caso de mis hermanos que son gemelos, pues están en la misma acta de nacimiento. Ah, ok. El CURP y el RFC les exige que cada uno tenga su acta de nacimiento y va a cambiar su CURP y su RFC. Sí, exactamente. Es la misma. Sí. Ay, pues cuando nacimos hace en la época de los dinosaurios. Dos por uno. También, sí. Por favor, ¿puede repetir la parte de qué es lo que investigas cuando vas a bajar la CURP? Ah, en el CURP, pues viene varias información, ¿no? Primero el número de tu CURP, la fecha en la que se emitió esa CURP, que es cuando la descargas de la página de internet, y también en caso de que la persona haya fallecido, viene una leyenda que dice, dada de baja por defunción. Entonces ahí te das cuenta si la persona sigue viva o no. Pues si ya falleció, pues o cancelas la transacción o le pides al cliente que se regularice y que haga la adjudicación, el trámite pertinente. Sí. ¿Y quién hace ese reporte para la empresa? Ah, pues cuando fallece la persona, cuando solicitas el... Pues... Pues no automático, tienes que sacar el acta de Sí. Si nadie dice que se murió, pues obviamente. Pero si no sacas acta de función, no te puedes ejecutar. No. O sea, Sí, el acta de defunción pues va ligada a tu acta de nacimiento y a tu Es CURP. como tu acta de nacimiento, ¿no? Tu acta de mamá. Sí, exactamente. Sí, entonces, no es automático, en cuanto tramitas el acta de defunción, se actualiza el sistema y se actualiza el CURP. Y si no hacemos acta de función, pues ¿cómo no la hacen? Tienes que, porque no te Por pueden eso, enterrar no nada. que pones Te escucho. el cuerpo. Pues, eso es el No, mexicano. sí se da. ¿Mande? mira, con las herencias Ah, se ve cada cosa que... En México sí se da. Yo digo que el CURP, la CURP te exhibe si ya falleciste en México y al extranjero, ¿cómo te podrías ahí como proteger? Ah, no, con el extranjero no puedes protegerte. Sí, ahí es diferente. Por eso, algunos bancos prestamistas no permiten que los vendedores extranjeros comparezcan con poder. Tienen que venir a firmar obligatoriamente. Algunos bancos. Pero bueno, otros dos de los requisitos es el formato de datos generales que debe estar llenado correctamente sin falta. ¿Tienes alguna pregunta? Y para acto de matrimonio sería, o sea, necesitarías de documentos si son bienes
No, en cualquier caso. Porque el notario tiene que validar. Ya ves que cuando vendes o cuando compras se ponen las generales de los clientes, ¿no? De las personas que participan. Entonces el notario pone si es casado, si es soltero. Si es casado te piden el régimen. Entonces el notario, para comprobar que si está casado por separación de bienes o sociedad legal, pues te pide copia del acta de matrimonio. ¿Nos vas a mandar esto? Sí, se los mando al WhatsApp. Ok, seguía con el formato de datos generales. Yo les recomiendo que siempre lo llenen de manera digital. Cuando lo llenan a mano, pues hay personas como yo que no tenemos bonita letra, entonces podría ser no legible, y si la Wi-Fi no le entiende tu letra o hay alguna falta de ortografía, pues ya tienes un tachecito y esos son multas. Que pueden empezar, no tengo bien exacto el monto, pero desde los 10,000 pesos por documento. O sea, si escaneaste mal el pasaporte, acta de matrimonio, comprobante, por cada uno es una multa acumulable. 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Pueden ser multas millonarias y en su caso te puedes ir a la cárcel. Sí. También tienes que llenar el formato de beneficiario controlador. Tiene que ir firmado y tiene recuadros. Si hay beneficiario o si no hay beneficiario, tienes que tacharle ahí lo que sea. Si es no, pues ya le hiciste. Que diga la verdad, que sí Sí, pues es el nombre de la chica. Ajá. Pues uno como agente, sí, te das cuenta. Y ahorita te voy a explicar cómo lo puedes identificar al beneficiario controlador. Okay. Para persona física. Realmente ahí, you're taking his word, o sea, estás tomando su... Y eso viene desde nuestros contratos. Todos los contratos nuestros dicen que la veracidad de la información depende del cliente y nosotros nos deslindamos de cualquier cosa que ellos digan. Sí, ajá, es lo que yo siempre les digo a los cursos. A ver, yo cumplo con mi obligación de decirle al vendedor o al comprador, me tienes que dar todos tus datos. Ya si el vendedor me dice, actividad, vendo cupcakes, y es narco, pues a ver, yo cumplí con lo mío, pero pues yo no te puedo investigar. Sí. Bueno, identificar que un recurso venga sea ilícito, pues uno no lo puede saber. No podemos saber si la persona es narcotraficante, si es terrorista, si el dinero viene de algún... Sí lo puedes investigar, te metes a Google, pones el nombre de tu cliente y si te aparecen pues algo raro, pues ya sabrás tú si llevas la transacción o no. A mí me pasó apenas, yo siempre le decía a los agentes con los que trabajaba, investiga a tu cliente, pon su nombre en Google y ahí te va a salir quién es. Yo no lo hacía porque pues muchísimo trabajo y no eran parte de mi trabajo. También se les voy a comentar más adelante sobre las listas, pero denme oportunidad y terminamos con esto. Vamos a pasarnos con las personas físicas extranjeras. Tienes que pedir casi todos los mismos requisitos con adición de el documento migratorio. Si viene de turista, hay que pedirle la forma migratoria múltiple. Si es residente temporal, pues la tarjeta o la de permanente. Igual, acta de matrimonio, si está casado en el extranjero, se solicita el acta de matrimonio. Si tiene CURP, hay que pedírselo. Si tiene residencia temporal o permanente, tiene CURP. Sí. Siempre. Y RFC, ¿no? RFC puede ser que no. El RFC no, o sea, no te obligan a, si eres residente temporal o permanente, podrías no tener RFC. Pero si no tienes RFC, pues ya, si quieres RFC y quieres aplicar la extensión, tienes que tramitar tu RFC. Si no, pues no. Si no tienen RFC, se pide el número fiscal del país donde tributan. Por ejemplo, en Estados Unidos es el Social Security Number, si no me equivoco. Entonces se pide. Siempre hay uno. Se asigna un RFC genérico. ¿Perdón? Un extranjero que no tenga residencia. Cuando viene de turista, pues obviamente no tiene RFC y se le pone el RFC genérico para extranjero. Uh-huh. Sí, ya si es temporal o permanente y no ha tramitado su RFC, pues también se le pone el RFC genérico. Entonces, Punta Esmeralda, él ya tiene residencia de su esposa, pero no han tramitado el RFC. Uh-huh. Puede ser que le pongan un RFC genérico, pero les va a pegar en el ISR. Sí, exactamente. No van a poder aplicar la estrategia, la exención, perdón. Pero a ¿No se veces... supone que la extensión solo es para mexicanos? También cuando eres extranjero, con residencia temporal o permanente y cumples con ciertos requisitos, no nada más de tener eso y el RFC, hay más requisitos que tienes
que cumplir, puedes aplicar a la exención. No, sí, sí se puede para los extranjeros. Pero eso sí, tampoco es vendedor. ¿Perdón? Ah, sí, 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 para el vendedor. Si el vendedor es extranjero y quiere aplicar la exención, pues tiene que cumplir con los requisitos, ¿no? Tener residencia temporal, permanente, RFC y más requisitos. Igual, como les he comentado, si tienen listings que todavía no han revisado lo del ISR y a lo mejor algún cliente quiere exentar, avísenme, pásenme la información y yo les voy ayudando a determinar cuánto van a pagar de ISR, si aplica la exención y si no hay excedencia de UDIs y se puede aplicar una estrategia fiscal. Igual, el formato de datos generales correctamente llenado, firmado y el formato de beneficiario controlador. Para persona moral, primero y antes que nada, el acta constitutiva con la boleta de inscripción al Registro Público de Comercio. El poder notarial con hoja de inscripción también al Registro Público de Comercio, si es que aplica. Si en la constitutiva no vienen las facultades del representante legal, pues viene en un poder, en una escritura diferente. Entonces hay que solicitarla. RFC y comprobante de domicilio de la sociedad. Formato de datos generales y beneficiario de controlador, igual, debidamente llenado. Y del representante legal se identifica como a las personas físicas que mencioné anteriormente: identificación, acta de matrimonio suplica, comprobante de domicilio, RFC, CURP. Si es extranjero, el formato migratorio, formato de datos generales y beneficiario controlador. Sé que el representante legal también se la pueden hacer de jamón la esposa. Sí. Y faltan más documentos que se les voy a explicar en un momento, ya cuando entremos en la parte de beneficiario controlador. Max, yo tengo una duda. Justo ahorita con Maffer Mendoza está trabajando dos listings y en uno es persona moral, pero el representante legal es extranjero. Ah, o sea, ok. ahí es, o sea, se toma como sociedad mexicana, o sea, está es como SADCB, pero ahí no hay ningún problema, o sea, sí se puede hacer la sociedad moral con el representante extranjero. Sí. Ahí tiene la residencia temporal. Sí. Sí se puede. Sí, tiene la permanente. Ah, ¿ya tiene la permanente? Ah, súper. Ah, ok. Y si tiene RFC entonces, ¿verdad? Sí tiene. Ah. Ya me Sí, pasó. para ser perfecto, representante, querías que sea aplicada. Sí. un extranjero para poder ser representante legal de una empresa tiene que tener RFC forzosamente. Y si tiene residencia temporal, tiene que tener permiso para trabajar en México. Igual, un extranjero turista puede constituir una sociedad mercantil sin ningún problema. Lo que no puede ser es representar a la empresa si no tiene permiso para trabajar o residencia permanente y o RFC. Tiene que poner en el poder mexicano. Exactamente. Bueno, vale que se le da. Sí, o un socio mexicano. Ah, ok. Para persona moral extranjera. Igual las personas morales extranjeras pueden adquirir propiedades en México. Y estos son los documentos que se tienen que pedir. Primero es el acta constitutiva, que en Estados Unidos se les conoce como Article of Incorporation. Tiene que estar apostillada y o legalizada. En Estados Unidos y Canadá, si no me equivoco, Canadá ya entró en el convenio de la Haya, donde ya se puede apostillar, porque la legalización es muy compleja. Entonces, acta constitutiva, apostillada y traducido por perito mexicano en donde se va a escriturar. Por ejemplo, si van a escriturar en una notaría de Puerto Vallarta, que la traduzca un perito en traducciones de Puerto Vallarta. Yendo un poco atrás, solo para recordar, cuando dijiste una persona física y es extranjera y tiene residencia temporal o permanente, sí o sí dijiste que tiene que tener RC. No. Para personas físicas extranjeras, ¿cómo se identifica? Me voy a regresar aquí para que veas. Aquí dicen, es... el CURP, o sea, que tiene el CURP sí o sí. Ajá, si ya tiene residencia temporal y permanente, tiene CURP. Podría no tener RFC y si no tiene no pasa nada, pero que te proporcionen su número fiscal del país donde tributa. Exactamente, el número de seguridad social, que es en Canadá y Estados Unidos. Ok, entonces me regreso a persona moral. Primero acta constitutiva,
Article of Incorporation, apostillada, legalizada y traducida por perito mexicano del estado donde se celebre la transacción. Igual el poder notarial hay que pedirlo apostillado o legalizado y traducido de la misma manera. Número de identificación fiscal de su país. Cualquier persona moral extranjera tiene sí o sí un número de seguridad social. Bueno, creo que para las personas morales es otro nombre diferente, pero tienen un número fiscal sí o sí en su país. Comprobante de domicilio, formato de datos generales y formato de beneficiario controlador. Igual para el representante legal se pide lo mismo, ¿no? Identificación oficial. Aquí no aplica el INE, porque si la empresa es extranjera, lo más seguro es que el representante también sea extranjero, ¿no? Entonces, pasaporte y licencia, acta de matrimonio se aplica, comprobante de domicilio, RFC o número de identificación fiscal de su país. Si tiene CURP, la CURP, formato migratorio, formato de datos generales y beneficiario controlador. ¿Tienen alguna pregunta sobre personas morales extranjeras? Con las personas morales extranjeras es cuando se da el aviso, porque hay una parte donde dice que hay que dar aviso al registro de inversión extranjera o algo así, ¿no? Pero no sé si es en el caso que son las personas morales. Sí se da. Bueno, una persona moral mexicana, cuando tiene cláusula de admisión de extranjeros, o sea, que extranjeros puedan invertir en esa empresa, se da aviso, se da ese aviso. En este caso, cuando una persona moral extranjera adquiere la propiedad, yo me imagino que también se tienen que dar una aviso, no estoy muy seguro, voy a investigar esa parte. Es de cuando son las LLC, ¿no? Sí, ahí sí no estoy muy seguro, fíjate. Para fideicomisos, ¿cómo identificar un fideicomiso? Max, antes de que pasa lo siguiente, para apostillar, ya sea un acta constitutiva o cualquier otro documento, ¿a dónde los diriges? Por ejemplo, son extranjeros en Estados Unidos, ¿cuál es tu recomendación para que puedan hacer la apostilla? Ok, yo les recomiendo que se acerque con el notario con el que hicieron el acta constitutiva, que le recomiende a alguien que les pueda apostillar el acta constitutiva o cualquier documento. Si no, es bien sencillo. Lo que yo hago es, veo dónde está el domicilio de la persona o de la sociedad mercantil y pongo en Google apostilla, el estado, bueno, la ciudad y el estado de Estados Unidos y pongo ahí, busco varias empresas que hagan las apostillas y le mando 2 o 3 opciones para que el cliente contacte directamente y él haga todo el trámite. Y si no, no te recomiendo que tú hagas la gestión. Sí. La traducción, pero es la traducción donde viene ya con, o sea, un perito que está certificado de que la traducción es correcta. No, la apostilla es otra cosa. Es traducción y apostillado por el estado de que es fiel, de que es fiel. No, la apostilla es una certificación que hace el Estado. Haz cuenta, la apostilla viene de un convenio que celebraron varios países, entre ellos México, Estados Unidos, Canadá, países de Europa, también de Latinoamérica, etc. Ese convenio dice que para poder identificar documentos que provengan de ese país, tienen que ir apostillados. La apostilla es una certificación por parte del gobierno de ese país donde da fe de que ese documento es real. Sí, es un sellito, es un sello y una firma. Aparte, pero se hace cuenta, este es el documento de apostillas, le ponen una grapa que no puedes quitar y entrar otro, meter otro. ¿Verdad? Sí, va sellado. Del documento. Sí, el gobierno verifica que ese documento sea real. Exactamente. Y la traducción no la hace la persona con la apostilla, lo hace alguien de aquí. ¿Qué documento se apostilla? Cualquier documento. Que esté en inglés, en francés, o lo que sea, tiene que ser traducido. Es como una validación del documento, una validación del gobierno. Sí, es una validación por parte del gobierno donde se celebró este contrato. Puede ser un acta de matrimonio, un acta de nacimiento, un acta constitutiva, un poder. Más o menos, fíjate que comparado con México, no se me hace tan caro el servicio. Porque luego hay gestores aquí que cobran 5,000 pesos por ir a Guadalajara, formarse,
pagar y apostillar todo el documento. Y allá, yo he visto que luego cobran $300 por apostillar un documento. Ay, no, sí. Max, sería como una certificación. Ujú. Sí, O lo que para nosotros es un sello oficial en un documento. Sí, de que es información. también México, fidedigna, ¿no? si tú vas a hacer algún trámite en otro país y la institución de allá te pide que apostilles un documento, aquí hay autoridades que apostillan documentos en México. Ah, Ujú. sí, he visto. Sí, eso lo haces en Guadalajara. Oye, no exageré, no me cobraron $1,000, pero... No, sí es mucho dinero. ¿Quién lo hace? Sí. ¿Quién lo hace? No, lo hace el gobierno. Sí, lo hace. Bueno, no tengo identificado qué institución de gobierno hace las apostillas, pero las hace el gobierno. Sí, ahí en Arabia hay una abogada que hace eso, pero yo no sé si... Hace la gestoría. No lo hace ella hace la gestoría. Ella hace la Ella va a Guadalajara. Que tú lo hagas, Ujú. y localizas aquí en Estados Unidos, donde sea, ella hace todo. Sí. Entonces aquí en Vallarta no hay oficina, esa fuerza es en Guadalajara. Exactamente. O conmigo y yo hago el trámite. Sí. No vayan con la abogada de Sí, no vayan con la de Arabia. ¿Tiene que ser en la frontera de los países o cualquier estado del país puede apostillar el documento? Por lo general, en las capitales de cada estado están las oficinas para hacer las apostillas. Ujú. Pero Sí. ahí mencionaste que, o sea, un documento en específico tiene que ser. No, un documento es en específico, acta constitutiva, poderes. Son los documentos que emita gobierno, que emitan los notarios de allá. En este caso, el acta constitutiva, pues te la piden apostillada, ¿no? Bueno, no son estos, son los de aquí arribita. Ajá. El acta constitutiva o este documento es el que se apostilla. Hay un poder de allá, de un mexicano que tiene poder hacia alguien de acá, tiene que estar bien apostillado. Depende. Si el poder lo tramitaron en el consulado mexicano del país donde está esa persona, ya no se tiene que apostillar porque lo emitió una autoridad mexicana. Lo que sí hace el notario de aquí es validar ese documento con el consulado. Yo te recomiendo que con mucho tiempo de antelación, por ejemplo, si tienes un cliente que va a cerrar una transacción y te dice, oye, te voy a mandar un poder porque no puedo ir a México, contactes a tu coordinador de cierres, contactes a la notaría y le digas, valídame este poder ya, porque los tiempos de respuestas de los consulados son muy tardados, pueden tardar 2, 3, 4 semanas. Uh-huh. Y aparte me dicen que como en los consulados no son notarios, a veces el poder que mandan y hacen no es aceptan la notaría. Ah, sí, también los consulados no son notarios, entonces ellos dentro de lo que pueden hacen los poderes como puedan. Yo lo que te recomiendo aquí es que igual contactes a tu coordinador de cierres o contactes a la notaría y le pidas a ellos que redacten el poder y que se lo manden al consulado. Exactamente. Así lo quieren. Uh-huh. Eso es conforme a persona moral, pero si fuera una persona física extranjera, hay dos cosas que se puede hacer. Por ejemplo, ahorita que cerré la Casa del Rincón del Cielo, el extranjero firmó en la notaría su fideicomiso con anticipación porque él no iba a estar el día del cierre. Uh-huh. Entonces, como ya firmó y ya nomás vino el vendedor y firmó. Es como una carta de adhesión, no recuerdo el término de la cartita, pero nada más es cuando constituyes fideicomisos. Sí. Se firma una carta de adhesión, se firman todos los formatos en físico con la notaría y ya después lo constituyes. Quien sí tiene que ir es el vendedor, puede ser comparecer por su propio derecho o a través de un apoderado, pero el comprador, en este caso el fideicomisario, ya no tiene que comparecer porque ya firmó la cartita. Ajá. Y la otra es cuando están tus dos compradores, que es una pareja, ¿no? Están casados, uh-huh, y una de las, en vez de hacer un poder, porque no van a poder venir a la firma, pero sí puede venir, por ejemplo, la esposa la firma, pero el esposo no, se llena y firman una carta de comparecencia, uh-huh, y ya no tienes que pagar por el poder,
ya no se requiere un poder, le sale gratis la carta de comparecencia, se regresan al extranjero y el día de la firma nomás viene la esposa a firmar y punto. Y te ahorras el poder. Ahí sí depende. Por ejemplo, si son mexicanos, son personas físicas mexicanas. No era extranjera. ¿Extranjeros? Porque yo lo hice así con unos extranjeros y de serie asociado. Pero constituyeron fideicomiso. Sí, claro. Sí, es la misma carta, ahí sí aplica. Puede comparecer uno y el otro no, pero tiene que firmar esa cartita, que te digo, no recuerdo el término, pues como una carta de adhesión al fideicomiso. Yo me acuerdo que le llamaban carta de comparecencia, pero bueno. Creo que sí es así. No cuesta. Nada más. Te acercas con el banco fiduciario y le preguntas, oye, mi cliente no puede venir, ¿no? O se va tal día, pero queremos cerrar tal X día y no quiere hacer un poder. Hay bancos fiduciarios que sí te lo autorizan, hay bancos fiduciarios que no. Por ejemplo, Bajío sí te lo permite. Ahí habrá otros que te dicen, no, yo no te lo acepto, pero tienes que preguntar. No, es diferente. En este caso es como una carta de adhesión o comparecencia y el fiduciario firma por el fideicomisario, que es el adquirente. Como la escritura, pues está el nombre del banco. Sí. Porque como extranjero no eres tú el propietario de la propiedad, sino el beneficiario. Entonces, en este caso, si no pueden venir los compradores, el banco representa al comprador y se firma. O sea, no se necesita una carta de poder por lo mismo, porque somos beneficiarios y no compradores. Sí. No siempre un poder es necesario. También, por ejemplo, si una pareja que esté casada por sociedad legal, solo tiene que firmar una persona la escritura y automáticamente la otra adquiere el 50%, porque eso lo dice la ley. ¿Qué otra forma, no? Digamos, yo me tengo que ir, tengo el cierre mañana, pero de emergencia me tengo que ir hoy a otro lugar, ¿no? Ya no puedo comparecer. Puede ir una persona que se llama gestor oficioso a firmar por mí, firma la escritura. Obviamente también hay que identificar a esa persona, ¿no? Conforme a este manual que les comento, pues el gestor oficioso puede firmar la escritura donde dice, yo comparezco como gestor oficioso de fulanito de tal para que adquiera la propiedad. Así se llama gestor oficioso. La persona cuando quiera enajenar esa propiedad tiene que firmar la escritura y ratificar la gestión que hizo el gestor oficioso. Exactamente. Si tiene que ir sí o sí, puede ir antes o puede ir cuando venda. Entonces, en 2 actos, la ratificación del gestor oficioso y la venta. O sea, que firma el gestor oficioso, firma un precontrato. No, firma la escritura. La escritura ya y... Exactamente. Sin necesidad de un poder. Solo aplica para compradores y mexicanos. No, un extranjero no lo puede hacer. Ok. Para identificar personas morales extranjeras y a sus representantes, ¿tienen alguna pregunta? No. Nos quedamos en los fideicomisos, ¿verdad? Les voy a explicar esto. A lo que me refiero con fideicomisos, no son los fideicomisos que ustedes conocen como un fideicomiso transactivo de dominio irrevocable. Estos son otros tipos de fideicomisos. Hay 2 tipos de fideicomisos, los públicos y los privados. Los privados son los que ya conocen, los que celebran los particulares, en este caso los extranjeros, para adquirir una propiedad, ¿no? Están los fideicomisos públicos, los que se constituyen con un fin específico. Esos fideicomisos, pues igual se constituyen ante el notario público y tienen una representación. Todo es ante escritura pública. Se constituye el fideicomiso y se tiene que identificar de la misma manera. Se pide el acta constitutiva con su boleta de inscripción, ya sea registro público de comercio, de la propiedad. Igual, la escritura pública del poder puede venir dentro del mismo fideicomiso o puede ser un documento aparte. Se solicita ese documento. RFC o comprobante de domicilio y comprobante de domicilio. Y del representante, igual. Se pide toda la documentación como si fuera persona física, ya sea mexicana o extranjera. Hay un fideicomiso que se llama fideicomiso administrativo. Yo, ahora que vendí Shangri-La, lo que pasa es que el dueño tenía 3 propiedades y estaban bajo un fideicomiso administrativo con banca firme. Y entonces es otro tipo de... Sí. Ese fideicomiso administrativo también es un fideicomiso privado.
ese tampoco aplica en este caso. Sí, dentro de los públicos y privados hay diferentes tipos de fideicomisos. Ok. Ahora, todos los documentos que les mencioné anteriormente tienen que estar debidamente escaneados, las fotos están prohibidas. Si tú en tu expediente único guardas un archivo que sea una fotografía, mal, multa. Entonces, yo les recomiendo que siempre le pidan al cliente desde un principio, desde que van a listar la propiedad, que manden todo escaneado. Hay que hacer una pequeña pausa, Max, porque Marilés insiste mucho en esto y ya ven que las multas son hasta 500,000 pesos por tener una fotografía. No, 500,000. Empiezan en 10,000, pero suben hasta 500,000. Pero pues ¿para qué quieren perder 10,000 pesos de todos modos? Sí, sí, sí. Pero de 10 a 500, pero perder 10 ya duele y dárselos al gobierno más. Entonces, ahí Diana los va a estar diario presionando, Marilé, los expedientes no pongan fotos, escanéenlo. Pídale al cliente, si no el día de la notaría, que lo que falta escaneado se lo lleven y ahí lo escaneamos, pero no podemos ya tomar así nomás la foto del... Ellos los pueden escanear también. Sí, ellos los pueden escanear, pero lo malo es que a veces ellos por practicidad o porque no saben, agarran el pasaporte, lo abren así con el dedo y le toman la foto y no. Claro. O sea, tiene que ser copia fiel. Sí, claro. Pero, ¿qué tal si hay aplicaciones que son PDF? No. ¿Tiene una PDF? No. ¿Y cómo descubres un PDF Te das- creado por aplicación? Que Se dan cuenta, y más que nada en los pasaportes. Si el pasaporte se ve, bueno, cuando lo pones en el escáner se ve planito. Cuando le tomas una foto se ve así, y ya automáticamente la institución ve que es una foto. Pero no puedes cambiar la foto a Pero es que copia fiel se refiere a que incluso reproduce el tamaño del documento. O sea, no vale escanear WhatsApp. No. La escritura también tiene que ser por máquina. Todo es copia fiel, ¿no? Aquí estoy, De sí. hecho, las escrituras pues ya casi todas vienen en PDF. Sí. Ya te las escanea la notaría. Esta impresora de acá tiene una que dice tarjeta y pones tu INE ahí. Tarjeta ID, ¿no? Sí. Tarjeta y entonces te sale al tamaño que Sí, aquí en la oficina, sí, como dice Enrique, la máquina que traemos hace copias fieles. Sí, pero como dices tú, que la mayoría de la gente no sabe. Pero de todos modos, si no, se la va a tener que traer al cierre la notaría, porque la notaría tiene que venir con tu ID original. Entonces le puedes pedir que se venga con los documentos que te hacen falta y ahí los escaneas o que los traes a la oficina y aquí los escaneas. Y aparte, de hecho, la que tú guardas aquí no tiene que ir firmada. No. Tiene que, no, pues no tiene que ir firmada. Si le pides la copia a la notaría y te da esa. Sí, o sea, sí, pero que no venga firmada de preferencia. La que se tiene que archivar no tiene que tener nada. Tiene que ser la pura identificación escaneada. Aparte, muchos, cuando vas a construir un fideicomiso o hacer una sesión, ya muchos bancos fiduciarios te piden la documentación antes de cerrar para visto bueno. Por ejemplo, Monex, sí, banco en su momento, y no me acuerdo qué otro, Banorte, por ejemplo, te pide toda la información de los clientes ya debidamente escaneada para visto bueno. La suben a su sistema, la pasan en sus listas, autorizan. Entonces, si ya desde un principio, cuando vas a listar, le vas a pedir la documentación a tu cliente, pídesela bien, para que a medio trámite no tengas que decirle, oye, no me sirve la documentación que tengo, mándame la escaneada. Entonces, la misma molestia debe ser al principio que al final. Yo sé que a veces al principio, pues, da un poco como de incertidumbre de, ay, molestar al cliente o no, ¿qué tal si lo molesto? Y no me firme el listing agreement, ¿no? Lo molesté como tal vez y nunca me mandó. No, en serio, me daba una flojera, era una copiadora, sacaba una foto. Y así, y esta está mejor, mira, esta foto está mejor. Yo, qué chingada, mi foto no. Sí, a mí también me ha Me daba pasado. hueva y le tomaba una copiadora y ya la gente, una copia así, como que se les quedara la copia. Sí, pues aquí les comento, si la WIF detecta que alguno de esos documentos son fotos y no escáner, aplica multa por cada documento. O sea, tampoco la app, ¿verdad? De que tienes un escáner, aunque sí sea el tamaño original, porque lo que yo hago, por ejemplo, si es el INE, pongo la hoja en blanco, pongo el INE y ya me lo hace, el escáner me lo hace en tamaño Pues, carta. Pues dejarle sí, pero hay veces que. Hay veces que sale. Digo, yo te recomiendo que de preferencia, escaneado siempre.
Sí, ya sabrás tú si le juegas y lo acomodas ahí de la mejor manera posible o te ahorras tener que hacer el trabajo 2 veces. Pero ya pues, ahora sí que depende de cada uno de ustedes cómo quieran ir recolectando y recabando y guardando toda esta información. Yo nada más se los comento como sugerencia. Ya apliquen cada uno de ustedes cómo quieran trabajar día a día con sus clientes y cómo ir integrando la documentación de las partes. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita de cómo se tienen que identificar a las personas? Entonces, tú antes de cualquier cierre le pides todos los documentos al cliente Sí. para tomarle la copia. Sí, desde que estamos enlistando, cuando ya está la oferta, se los voy pidiendo también. También es una manera de hasta calificarlos, porque también luego hay compradores que dicen, no, sí, voy a ofertar y todo, pero luego no te quieren mandar nada. Y ya es que están Ya sabes desde ahí. Ajá. Algo que yo hacía en la agencia donde estaba anteriormente, cuando la gente traía al comprador y ya querían hacer una oferta, yo les pedí a los agentes que me llenaran un formatito de las condiciones que tenía que tener el contrato de compraventa y que en un drive ya me incluyeran identificación, RFC, CURP, comprobante de domicilio del cliente. Porque prácticamente todo eso, eso viene en la oferta, o sea, del nombre, el comprobante de domicilio, RFC y CURP no, pero al momento de avanzar con la transacción, pues ya lo tienes, ¿no? Entonces, también es una forma de ver que el cliente tenga sus documentos en regla antes de empezar con el trámite, porque a lo mejor, no sé, el cliente no tiene RFC, el comprador mexicano, y pues le dices, oye, ¿sabes que tu cliente no tiene RFC? Hay notarías que te piden mandatoriamente que se den de alta. Entonces, si lo pides desde un principio, te vas a ahorrar sorpresas. También checar el INE que no esté vencida, porque eso es lo que me pasó a mí. Me mandaron la copia fea de un INE, empatando, bueno, esa semana me dice, oye, esta no está vencida, no puedo firmar. Pero Sí tenía la nueva, pero es la que le dio hueva y le sacaron una foto. Me mandó fotos y fotos. Estoy acomodándole. Pasó, el banco la aceptó, la notaria la aceptó. Nomás ya no me la aceptó. Firmamos y todo. No, pues esto. ¿Quién no lo aceptó bien? En 2021. No, esa no. La nueva. Porque era foto. Pues si me la aceptó el banco, la aceptó en internet. Pues yo no. La Diana es el mejor filtro, ella no se le escapa. Ahora vamos con el beneficiario controlador. Ya se los voy a explicar. Dentro de la ley PEORPI, la Ley Federal de Previsión de Dinero, hay varios conceptos de lo que es el beneficiario controlador. Yo les voy a explicar los más importantes y los que considero importantes para ustedes para que los puedan identificar plenamente. El artículo 3, inciso 3 de la Ley Federal que les acabo de mencionar, dice, es la persona física o grupo de personas físicas que, uno, directamente o por medio de alguna persona, cliente o usuario, obtiene en última instancia el beneficio de goce, uso, disfrute, aprovechamiento o disposición del bien o servicio, derivado de la realización de un acto u operación con quien realice una actividad vulnerable. Por actividad vulnerable me refiero a la compraventa de bienes inmuebles. Ejemplo, cuando es la parte compradora, ¿no? El que provee el recurso para la compra de un bien inmueble diferente al comprador. Yo voy a comprar, pero mi papá es la persona que está pagando por el inmueble. Se tiene que identificar a esa persona. ¿Cómo se identifica? Como se los mencioné anteriormente, como persona física, ya sea mexicana o extranjera. Igual, si el dinero viene de una persona moral, se tiene que identificar plenamente a esa persona. No siempre se le pone, no, es que sí. 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 Y ahí se le pone, sí hay beneficiario, ¿quién es el beneficiario? Cuando es el vendedor, la persona que recibe parte del beneficio o todo el beneficio del recurso de la venta diferente al propietario. En este caso, Miguel vendió una propiedad a su nombre y el dinero lo recibe un tercero. Ese es el beneficiario controlador. Se tiene que identificar a esa persona. O puede ser que la persona recibió, no sé, Miguel recibió 1 millón y la otra persona 50,000. Aunque sea un peso, se tiene que identificar a esa persona. Exactamente. Nosotros con los escrows es diferente, ¿no? Porque ya ves que cuando se cierra una operación a través de escrow, se pone ahí que la notaría recibe un dinero, que
que las agencias reciben un dinero, etcétera, etcétera. Bueno, ahí no aplica porque ahí ya hay un contrato de una intermediación. Pero si hay una tercera persona que no tiene nada que ver, a esa persona se tiene que identificar. Sí, beneficiario controlador, y si no es el caso, es no beneficiario controlador. Exactamente. A esa cartita los documentos del beneficiario. Ajá, se identifica normal como te lo comenté anteriormente. Ahora, ok, no, si quieres te lo vuelvo a explicar, ¿eh? O bueno, te lo mando. Sí. Se identifica igual que otra persona. Sí, o sea que dice, en ambos casos se identifica el beneficiario controlador conforme a los puntos mencionados anteriormente. Ahora, el otro punto también muy importante de quién es un beneficiario controlador es ejerce el control efectivo en última instancia de aquella persona moral en las empresas, ya sea mexicana o extranjera, que en su carácter de cliente o usuaria lleve a cabo actos u operaciones con quien realice la actividad vulnerable, así como la persona por cuenta de quien celebró alguno de ellos, o sea, el representante. Ahí me brinda una pregunta. Por ejemplo, si vende un ejidatario que no está obligado a pagar ISR y dirige el dinero a uno de los hijos, ¿ahí se sigue exentando el ISR o por recibir a otra persona tiene que pagar impuestos? La propiedad es propiedad privada o es ejido. No, privada. ¿Ya es propiedad privada? Exactamente. El que no enajena es el vendedor. O sea, el vendedor es el que no enajena. Y ahora, si el hijo recibe el beneficio de la venta, se tiene que identificar al hijo. Y hay la ley federal del impuesto sobre la renta determinará si se causa ISR o no. No estoy muy seguro en las donaciones a partir de qué monto se paga ISR. Porque donaciones entre ascendentes y descendentes están exentas del ISR. Según yo, no lo tengo muy claro, pero está hasta cierto monto. O sea, no le puedes dar una lanototota a tus hijos en transferencia como donativo. Según yo, sí genera un impuesto sobre la renta. Entonces, ahí aplica lo que te comenté. El propio vendedor no pagaría impuestos sobre la renta. En este caso, el hijo, como no es el vendedor, no tiene nada que ver con la venta y tiene el beneficio, pues ahí sí aplicaría un ISR y ya ni siquiera está vinculado con la venta. Entonces, podría llegar a Hacienda y decirle, oye, ¿por qué recibiste esa lana? Porque mi papá vendió ese dinero. ¿Y tu papá pagó impuestos? No. ¿Por qué? Porque aplicó el beneficio de no pagar el ISR. ¿Y tú qué? Tú sí págame el ISR de lo de... Fue donación, pero excedí el límite, págame los impuestos. ¿Eso no lo puedo investigar? ¿El monto? ¿O es criterio notarial? No, eso no tiene nada que ver ya con la notaría. Eso ya tiene que ver con Hacienda. Entonces, con un contador público te dice que cualquier contador público sabe qué monto se aplica ahí. Mándame, un aviso para todos. Ya se anexa alguien nuevo a mi equipo. Mi socio es contador público y me va a apoyar con la parte de los impuestos sobre la renta. Entonces, pues ya no puedes hacer la pregunta, yo nada más le reenvío el correo al contador. Sí, mándame correo al de info. Me interesa porque es una estrategia, puede ser una estrategia fiscal para los ejidatarios que quieran vender. Sí, claro. O sea, decirle, no se lo quede con usted por seguridad, miren, canalice a sus hijos y al cabo no va a pagar impuestos. No, pero el hijo sí va a causar. Sí, pues son donaciones, pero es que son donaciones, o sea, no vende porque el hijo es beneficiario del dinero, de la propiedad. No va a vender, él vendió, el papá vendió, pero el hijo recibe dinero. Pero bueno, sí. te lo pongo ahí. Ok, entonces, aquí hablamos sobre el beneficiario controlador cuando es una persona moral. Y se los voy a explicar un poquito mejor porque me imagino que no entendieron nada de lo que dice este párrafo. ¿O alguien entendió? ¿No? Ok, les voy a dar un ejemplo muy técnico y de hecho creo que lo tengo aquí. ¿Cómo identificar al beneficiario contador de una persona moral y o fideicomiso? Dice, identificar a los socios, personas físicas, mexicanas o extranjeras, que por lo menos tengan el 25% de las acciones de la persona moral. También, por ejemplo, ¿no? Si hay 10 socios y cada socio tiene el 10% de acciones, se identifica a todos.
O sea, ahí sí pones sí beneficiario controlador, identificas a todos los socios de persona moral. Exactamente. O igual hay, no sé, 5 socios, 4 tienen muy poquitas acciones y uno tiene la mayoría. Ese es el beneficiario controlador. Ese es el que se tiene que identificar. No sé, por ejemplo, hay empresas como familiares, ¿no? Donde el papá tiene el 95%, la esposa 2% y los hijos 1, 1 y 1, ¿no? A esos que tienen muy poquitas acciones, que no pasan del 25%, no se identifican, solamente se identifica al que tiene la mayor parte de las acciones o arriba del 25%. El representante legal, que es beneficiario controlador, más No. los socios. El representante legal podría ser alguien que no es socio de la empresa. Un apoderado legal, o el contador, o el gerente, que dijeron, le vamos a dar facultades a esta persona. Se identifica, pero no es beneficiario controlador. ¿Cómo la pasea de un testamento? Más o menos. Ahí no se identifica, bueno, sí, pero no. Pero se identifica de esta manera. Ok, ¿y cómo se identifica? Igual, como les comenté, con las personas físicas, ya sean extranjeras o morales, y aquí sí es más minucioso porque también se tiene que identificar a los cónyuges de cada uno de los socios. Entonces, si son 10 socios y los 10 socios están casados, se identifica plenamente a esa persona. Identificación, comprobante de domicilio, CURP, todo, incluyendo el formato de datos generales y el formato de beneficiario controlador. Esto los puede firmar el representante legal o los socios. Ahí no es como que obligatorio de que la esposa tenga que firmar los formatitos o los socios. Puede firmar el representante legal. Que sea matrimonio y familia separados. Sí, no importa, se tiene que identificar a todas las partes. Ahora, es muy complejo esto, porque también si es una persona moral que está constituida por 2 personas morales, se tiene que llegar hasta el beneficiario controlador. Entonces, tú vas a ver las 2 personas morales que son los socios, los accionistas de esa primera persona moral, y tienes que identificar a los socios de esas empresas. Entonces, no sé, está empresa A, que fue constituida por empresa B y empresa C. Tienes que identificar, y bueno, siempre y cuando sean partes iguales o alguna tenga más del 25%, ¿no? Entonces tienes que identificar a todos los socios de esas empresas. Mira, yo te doy la venta a ti de la comisionada. Sí, pero es muy, o sea, no hay problema, yo puedo solicitar todos los documentos, pero es importante que ustedes conozcan sus conceptos para que cuando llegue un coordinador de cierres, o un notario, o un banco fiduciario, o quien sea, te van a decir, oye, tengo que identificar a esta empresa, pásame la información de todos los socios. Y sepas que es obligatorio, o sea, no que te agarren de sorpresa y yo no te voy a compartir nada, ¿no? O sea, nunca me han pedido esto. Ah, bueno, por la ley sí te lo pide porque tenemos que identificar al beneficiario controlador. Sí, a mí me pasó cuando estaba en la empresa de los créditos, con un banco que está muy de moda, que le presta nada más a extranjeros, no voy a decir su nombre. Su empresa tiene como 5, o sea, está constituida por otras 2 empresas y luego las empresas están. O sea, es todo un diagrama de empresas y hasta el final está aquí el beneficiario controlador. Se tiene que identificar a todas. No, pues sí. Vamos. Okay. ¿Tienen preguntas sobre el beneficiario controlador de cómo identificarlo cuando es persona física y morales? ¿Dónde está María Elena? Sí, María Elena era la que te llama solo de beneficiario controlador. Ah, ese es cierto, se fue, me dejó aquí solo. Ahí lo que dice Max, que por lo menos tiene que tener el 25% de acciones. Y si tiene abajo del 100 tiene un 20%, ahí como nada más se identifican y ya. Si tiene menos del 25%, no se tiene que identificar. Pero te comento, siempre y cuando, por ejemplo, te digo, si son 10 socios y cada socio tiene el 10%, pues ahí sí se tiene que identificar, ¿no? Pero, ajá, exactamente, si es todos parejos, aunque sean 6 socios y cada socio tenga el 1%, se identifican a todos. Si hay, no sé, 4, uno que tenga 30, 20, 50 y 10. Siempre va a existir, pues, o es uno solo o
Siempre va a existir un beneficiario controlador, pero una persona moral. Y por lo general vas a identificar, no siempre, pero por lo general, a más de una persona que es el representante legal y el beneficiario controlador. Por ejemplo, hay empresas que el representante legal no es socio de la empresa, es solamente un apoderado, el administrador único, lo identificas como apoderado, identificas al socio, que es el beneficiario controlador. O a lo mejor tienes suerte que el representante legal también es el beneficiario controlador, que es el socio y que tiene la mayor parte de las acciones, pues nada más identificas a esa persona y a su cónyuge, en caso de que tenga. Aunque tenga bienes separados. Sí, no importa. Ok. Ahora vamos con otra información también muy importante que también les corresponde a ustedes investigar un poquito, que es las cuentas bancarias, origen de los recursos y a dónde se mandan, quién es el receptor. La ley exige, o sea, la misma ley de la que estamos hablando exige identificar el origen y destino de los recursos involucrados en la operación. Por ello, y aquí está como que ciertos requisitos que se tienen que cumplir, ¿no? El cliente, por lo que les recomiendo, es que el cliente debe realizar pagos desde su cuenta personal. Por ejemplo, cuando tenemos una transacción y yo soy el coordinador de cierres, ya ven que cuando se eliminan la debida diligencia o las condiciones indispensables, el cliente manda el dinero al escrow. Yo siempre en el correo donde pido que manden dinero, pido, por favor, manden el dinero desde su cuenta bancaria y documentos o requisitos se pueden solicitar de forma adicional. No hay qué requisitos son. Bueno, pues si tu empresa es extranjera, que me compartas todo lo que te comenté anteriormente, constitutiva apostillada, poderes, identificar al beneficiario controlador de esa empresa. Si es una persona moral mexicana, pues igual la identificas de la misma manera. Por eso es mejor que el cliente se prevea, que le pregunten a ustedes, oye, ¿de dónde vas a pagar el dinero? No, pues en mi empresa. Mira, yo te recomiendo que si no quieres que involucremos a tu empresa, ese dinero lo mandes a tu cuenta bancaria y ya después lo transfieras a la, ¿cómo se llama? A la cuenta de escrow o al vendedor o a donde sea que se vaya a ir el dinero. Y usted dice, no, es que por cuestiones fiscales se me complica mandármelo a mí. Bueno, pues chécalo con tu contador cómo se le puede hacer o identifiquemos a tu empresa o compra la propiedad a través de tu empresa, como tú me digas. Un caso, el cliente que me iba, bueno, me compró en una casa en Cocuri, el dinero del enganche que iba para esto, lo mandó desde un sindicato de trabajadores, porque el sindicato iba a prestar todo el dinero. Sí. Todo el dinero se iba a prestar ahí. Y desde el enganche. Sí. El sindicato mandó el dinero al escrow. Llegó el castigo a los bancos ¿cómo se llama? En Bahía Banderas, y dice que debe dinero como 3 meses, en el que pudimos conseguir, aunque lo que pude conseguir el préstamo completo de ese mismo sindicato, no era que le pidieran nada, no sé si ahorita apenas está. A lo mejor al notario. Al dueño. Bueno, no, al esto, perdón. Entonces le metió dinero del sindicato y luego metió dinero de. O sea, el recurso vino Salió todo el sindicato. al escrow. Pues tendrías que identificar al sindicato. Los sindicatos también se identifican a través de actas constitutivas. Igual, se identifica de la misma manera. Sí, ahí lo mejor es que la lana caiga a tu cuenta y ya la mandas otra. Digo, igual no te eximes de responsabilidades fiscales como cliente, como usuario, porque también el SAT te puede decir, oye, ¿por qué recibiste dinero de este sindicato en tu cuenta, no? Digo, ya el cliente sabrá cómo se protege, a lo mejor con un contrato de mutuo, no, pues me prestó, ¿no? Yo formo parte de ese sindicato y uno de los beneficios es que me prestan dinero para la compra de la propiedad. Bueno, está bien, no pasa nada, no enséñame el contrato nada más, pues aquí está. Ok. El KYC de datos generales, yo tengo uno muy completo que no sé si te lo mandé, si lo voy a mandar al grupo, donde viene la información del banco, que incluye código SWIFT, ABA, si es que se va a usar el ABA, que son transferencias bancarias domésticas en los Estados Unidos. También viene la dirección del banco, que ahora la piden también, no sé si... La piden internamente para por ejemplo, los escrows. Al momento de hacer la transferencia le piden poner ahí la dirección. Entonces, este KYC está muy completo, se los mando y bueno, es editable, nada más que como
no tiene un formato ahí, algunas partes donde te mueve la... Sí, bueno. Esa parte también está el KYC de la notaría. Sí, claro. Pero la agencia tiene que tener su propio KYC. Tú no puedes usar el KYC de la notaría para protegerte a ti. Sí, lo hicimos nuestro, pero tiene, o sea, no te lo mando y Sí. lo revisas. De hecho, si te comento algo, el KYC que usan ustedes creo que no está muy completo. Entonces, no. Bueno, el que está en el Drive, que está en el Drive, porque no viene de dónde proviene el dinero o dónde se manda. Tampoco menciona si la persona es políticamente expuesta. Cuando tienen un cliente que sea político, son más requisitos que hay que tener. Sí. Sí. Tampoco dice en el formato que tienen si hay beneficiario controlador o no hay beneficiario controlador. No me acuerdo qué otras cosas le faltan, pero... Tiene una parte donde si hay beneficiarios. Sí, en caso de fallecimiento. Sí, se va a hacer. Está completo, el mío está completo. Sí, ahí lo van a revisar, bro. Sí. Y que beneficiario en caso de fallecimiento no es obligatorio ponerlo en el formato de datos generales. Se puede poner pues para que el cliente lo llene y ya sepan quién es, ¿no? Bueno, regresamos a las cuentas bancarias. ¿Les quedó claro la primera parte de dónde tiene que provenir el recurso? Ok. Pero, si el pago proviene de un tercero, persona moral, se identifica como beneficiario controlador. Ahora, ¿qué requisitos tiene que tener el comprobante de la transferencia que emite el comprador o el cliente? Tiene que verse en ese recibo quién es el banco, quién es el banco emisor y receptor. Número de cuenta completo, nombre del titular, fecha y monto de la transacción, es decir, el monto que se transfirió. Lo ideal es solicitar un estado de cuenta emitido por el banco para validar la información. Sí, la carátula, la primera partecita. Sí. Sí, el cliente lo puede descargar y le puede tomar un screenshot de la primera partecita. O que nos los manden nosotros y ya lo modificamos también. O sea, una vez me mandé un comprobante, como comprobante de domicilio en estado de cuenta bancario, lo edité y le quité todos mis números para que no supieran los millones que gano, ¿no? Ok. Y aplica igual esto aplica para cuando la persona emite el pago. Cuando la persona recibe el pago, lo único que se pide pues es ese comprobante, no ese como extracto bancario para que tengan la certeza de dónde se va a mandar el dinero, porque el cliente te puede decir, bueno, notaría te lo va a pedir. Lo mejor es tener ese extracto. Bueno, sí, iba a preguntar, no me acuerdo en qué tiempo o el proceso se pedía, pero la misma notaría te lo pide, ¿no? Sí. Pues, ¿en qué momento se pide? En cuanto el cliente hace el pago, le pides el comprobante de la transferencia. Y, por ejemplo, yo le pongo en el correo, compartir el recibo de pago detallado, que venga esa información. De hecho, ya hay unos que ya lo insertan en la escritura, ¿no? El comprobante que ya pagó. Sí. En la cláusula de la contraprestación, que puede ser la segunda o quinta, viene cómo se hizo el pago, ¿no? Si fue a través de cuenta escrow, se pone el nombre de la compañía escrow, el número de cuenta de la compañía escrow, la información de donde salió la cuenta bancaria. Por lo general se ponen nada más los últimos 4 dígitos en la cuenta para proteger la información sensible del cliente. Sí se pone el nombre de banco y el nombre de quién está, y también se pone y recibe fulanito de tal, con número de cuenta tal, banco X. Sí, pero aquí de que antes había que era poner el huevo, la gallina, a la hora de estar ahí en la notaría, pues no, fírmame. A fuerza primero el pago para poder aceptar el pago de la escritura y lo verás. O si le pone un comparado que no voy a pagar hasta que firme. No se puede, siempre tiene que ser pago con dinero. Para poder hablar con aquí y se Pues sí, porque esa información se plasma. Exacto. Y bueno, no sé si tengan alguna duda de cómo se identifican las cuentas bancarias. ¿No? Bueno, creo que la última parte de mi presentación es el uso de efectivo permitido. La ley nos permite utilizar este monto. Cada año se actualiza porque son en UMAS. Entonces, cada que la UMA suba,
pues actualice este monto. Entonces ahorita está en 907,984.50 pesos, lo que es lo que permite la ley por operación. Y bueno. Sí. Tengo una duda, porque he escuchado dos versiones. Sí puede ser cash, los 900, o si es obligado que sea a través de una transferencia bancaria o un depósito en cheque o algo así, un depósito en ventanilla o un cheque, o si es posible el cash. Me repites tu pregunta, como que no la entendí muy bien. La pregunta es si sí es válido los 900 los permitidos en cash. Sí. E incluso, No tiene que ser transferencia bancaria. sí, no tiene que ser transferencia. Puedes entregarle los 907,000 y tantos pesos directamente al cliente, al vendedor en sus manitas, o puedes ir al banco y en ese banco metes al dinero de la cuenta, ese dinero en efectivo. O sea, la cuenta bancaria del vendedor lo depositas. También lo puedes meter sin problema. Pero como efectivo. Sí. No Sí. es que cambie el método de pago. No, para no pagar Tú 900. estás depositando el efectivo y el método de Y pago tienes es efectivo. Y es válido. Sí, exactamente. ¿Qué más? Sí, pero pues otra cosa es que te acepte también el Sí, que el vendedor te lo acepte. Pero sí se puede, por operación. O sea, cada que compres una propiedad, puedes pagar esa cantidad en efectivo. incluso en la notaría el día de cierre puede ser ahí sacando el Sí. Sí, sin problema. Solamente no puedes rebasar ese monto. Oye, Vic, hay un tema ahí últimamente están haciendo el movimiento ese de que para que me dé efectivo y mi causa le meto 500,000 o 1,000,000 pesos anuales. Ahorita hay un tope, ¿no? ¿Hay un tope? Hay un tope de cantidad que puede ser por concepto de muebles. No sé si. ¿En dónde? ¿En los contratos? Tú no le puedes poner 3 millones de muebles. Ah, no, es el 10%. El 10% del valor. Sobre el monto de operación, el 10% es permitido por la ley ponerlo al mueble. Eso no sé. Fíjate que ahí sí desconozco si hay un límite, pero lo investigo. Y ya cuando menos ese 10% ya no causa ISR, también es para los. Pues sí genera ISR, o sea, le va a entrar dinero al vendedor. No va a generar ISR al momento, o sea, el notario no te va a retener ese dinero. Le va a llegar al vendedor y después el vendedor va a declarar, o sea, puede llegar a Hacienda y decirle, oye, ok, tengo entendido que vendiste en 1 millón de pesos esta propiedad y sí me declaraste, exentaste y o pagaste tus impuestos en la venta. Pero también te cayeron 100,000 pesos más por un concepto de muebles. ¿Qué onda, no? Págame. Y digo, ya habrá alguna como acción fiscal que tú puedes, una estrategia fiscal que puedes implementar. Ah, mira, sí, vendí los muebles en 100,000 pesos, pero a mí me costaron, y tengo la factura de que me costaron, no sé, 50,000. Entonces hay amortiguos, pero tienes que acercarte con tu contador. Pero de que generas ISR, que el notario no lo retiene, ya después, el día de mañana, si no declaras, pues puedes tener la suerte de que Hacienda no te diga nada, pero si te cae pues Hacienda, ya valiste. Sí, exactamente. Tienes que avisar. Lo recomendable es avisarle a tu contador. Y bueno, algo también muy importante que no sé si conozcan, que no sé si sepan. Cada que tú vendes una propiedad y la venta de la propiedad sea superior a 500,000 pesos, tú estás obligado a declarar al año siguiente la venta de tu propiedad. Si no declaras, si no haces esa declaración ante Hacienda a través de tu contador o de quien sea, pierdes el derecho a exentar. Haz de cuenta, sí, pero no. Tú también estás obligado. Sí, siempre y cuando. Bueno, la ley del ISR, creo que es en su artículo 500, no me acuerdo. Dice que cuando tus ingresos superen los 500,000 y vendiste una propiedad y aplicaste la exención, al año siguiente tienes que declarar o pierdes el derecho a exentar. Y no, eso que exentaste, pierdes el derecho a exentarlo. Sí, con multas y recargos. Si te cae Hacienda, pues, o sea, tienes 5 años para que Hacienda te haga revisión. Voy a poner un ejemplo.
vendí la casa de Rincón del Cielo y exentó la dueña, y se emitieron las facturas por las comisiones que se mandaron al contador de la dueña, y también se pidió una constancia del CDFI por parte de notaría, ¿no? Que se mandó al contador también, precisamente para justificar para la declaración que se va a hacer anual al siguiente año. Sí, exactamente, tienes que declarar. Sí, sí. Sí, más si exentaste, porque si no declaras, pierdes ese derecho y pagas lo que ibas a exentar. No sé, si el impuesto eran 100,000, tienes que pagar los 100,000 más multas y recargos. ¿Y en el caso de que nada más deduzca también? Ahí no estoy muy seguro. Bueno, te digo, si tu ingreso es mayor a los 500,000, ya seas persona física, tienes que declarar sí o sí siempre. Sí. Igual, si no estás dado de alta en el SAT, si no tienes actividad fiscal y el SAT ve que tú tienes ingresos superiores a los 500,000 pesos anuales, te puede caer la voladora. Paulina Gómez es contadora, ella es mi contadora, declara mis cosas por mí, ¿verdad? Y no sé si no sé si tengas algún comentario. Dice Enrique Y que me diga, son puras mentiras, no le haga caso. Sí. Y bueno, yo creo que ahorita ya si tienen preguntas, sería mejor acercarse directamente con Max, ya porque ya pues, algunas son casos muy particulares. Sí, de mi parte ya terminamos, nada más es la conclusión, ¿no? Que es cumplir con la normativa PLD no solo protege a tu cliente y a tu agencia, sino también tu reputación profesional y patrimonial. Recuerda, la prevención es la mejor herramienta para mantener un negocio sólido, ético y en regla. Muchas gracias.